44 minutos, gracias por continuar con nosotros. Tengo en mi poder, en mis manos, un diccionario para reportear, escribir y contar historias sobre discapacidad. ¿Cómo se dice? De la A a la Z. Y tenemos aquí a la autora, periodista, activista, incluso fuiste legisladora en algún momento. Sí, temporalmente, pero sí. Katia de Artigues. Hola, buenas noches. Un fuerte abrazo para ti, gracias por acompañarnos. Al contrario, Sergio Lucero, muchas gracias a ustedes y saludos a todas las personas que nos ven. Oye, qué interesante esta charla que tuvimos en el previo a este espacio de noticias. Sobre todo, ¿sabes una cosa? Porque para nosotros los reporteros, pues nos descubres y nos das otra visión de cómo debemos tratar la discapacidad hoy día. Sí, porque como reporteros y periodistas tenemos una responsabilidad enorme. Nuestra materia prima son las palabras y las palabras determinan la forma en que vemos el mundo y como reporteros y periodistas la forma en que la transmitimos y podemos reafirmar prejuicios o bien contribuir a quitarlos. Y nada más me gustaría hacer una brevísima aclaración. No soy la autora única de este libro, le hicimos en la asociación que se llama Yo También, que es también un portal de información sobre discapacidad. Perfecto. A mí me llama mucho la atención porque muchas veces cuando algo nos interesa tanto es porque surge de una necesidad. Y porque precisamente tú en casa lo estás viviendo, que tienes un niño con una discapacidad y esa necesidad que tenemos todos de que a nuestros hijos los traten como deben de tratarlos. Eso también es importante y de ahí surge, ¿no? También este libro. Pues sí, de ahí surge este libro y la iniciativa de la plataforma, porque siendo periodistas, pues las dos fundadoras, que somos Bárbara Anderson y yo, que las dos tenemos hijos con discapacidad, pues dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para contribuir a hacer eso? Y se puede hacer mucho desde el periodismo para contribuir a ver de manera distinta. Mi hijo, pues ya no es un niño, ¿no? Es un adolescente con síndrome de Down. Y lo aclaro porque tendemos también socialmente, quizá muchas personas que nos ven piensan en las personas con síndrome de Down, que hoy es su día, por cierto, 21 de marzo, como angelitos o eternos niños que no crecen, cuando sí crecen si los dejamos, ¿no? Claro que las propias familias, esto es una autocrítica, tenemos un enorme papel en dejarlos crecer y no sobreprotegerlos, aunque nos dé miedo que los discriminen, porque pues finalmente una sobreprotección es una discapacidad más que les impones. Katia, dime una cosa, ¿por qué esta sociedad estamos tan acostumbrados a ver con lástima a personas con discapacidad? Pues no sé, pero hemos pasado efectivamente de la lástima a la superheroicidad, por así decirlo. Hace 50 años, si tú tenías un hijo con discapacidad, era un castigo divino. Y ahora de pronto eres una madre bendita con un angelito, ¿no? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Tendemos también todavía a verlos como pobrecitos, yo creo que porque no los entendemos, porque la sociedad no estamos preparados para dar los apoyos suficientes para que se incorporen a las escuelas, pero al trabajo, pero a todos lados como deben y pueden. Y yo creo que estamos siendo miopes en ese sentido, porque todos vamos hacia la discapacidad. Y esto no es una tragedia. La tragedia no es la discapacidad, sí lo es la discriminación y la exclusión. Cada vez vivimos más años, entonces es lo más seguro, y lo dice la Organización Mundial de la Salud y no yo, que todos vamos a tener una discapacidad en los últimos años de nuestra vida. Entonces trabajar en una sociedad más inclusiva para todos, pues es algo que nos conviene a todos porque además las personas con discapacidad de todas las discapacidades son el 16% de la población. ¿En este país? En este país, 16.5 según el censo 2020. Si eso lo multiplicas por una familia base de 4 personas, habemos 80 millones de mexicanos y mexicanas que convivimos con la discapacidad en casa. Lo que pasa es que está muy subrepresentada. Y a ver, dime una cosa, la verdad es que yo no encuentro la manera de cómo poderlos incluir. O sea, a veces, digo, en tu caso, pues tú ya aprendiste a incluir a tu hijo y a verlo como un ser humano que va a ir progresando y todo. Pero insisto en esa parte por eso los segregamos tanto. O sea, incluso no sé si hay infraestructura suficiente en el país para incorporar a los niños con el resto de los grupos normales. Pues es que hay que incorporarlos a los salones regulares, no hay que crear una infraestructura extra, más bien hay que ver que
todos los lugares estén listos para recibirlos. Yo siempre digo que hay 5 cosas, por lo menos, que cotidianamente dediquémonos a lo que nos dediquemos, podemos hacer por la discapacidad. 1, cada vez que entremos a cualquier lugar, preguntarnos si una persona con discapacidad podría estar ahí, si no, denunciarlo. 2, pensar en las personas con discapacidad como consumidores de lo que sea, porque lo mismo consumen noticias, que consumen papel de baño, que jabón, que casas, que cine, que absolutamente lo que quieras. Entonces, que cuando vayas a cualquier lugar preguntes, ¿por qué no hay una persona con discapacidad aquí? Lo más seguro, Sergio, es porque no pudieron entrar, ya sea físicamente o por prejuicios, ¿no? La 3 es fomentar relaciones con personas con discapacidad y amigos y amigas. La 4 es construir accesible. Porque nos conviene, porque al rato tú puedes tener una discapacidad y no poder entrar a tu casa. O tú vas a tener una abuela que de pronto desarrolló una discapacidad por edad y ya no la vas a poder invitar a tu casa. O porque vas a tener un amigo con discapacidad que no vas a poder invitar a tu casa. No hay vacuna contra la discapacidad, todos estamos expuestos a ella, entonces crear una sociedad incluyente hará que primero los empecemos a ver para que después los incluyamos. El problema es que todavía ni siquiera los podemos ver. Cotidianamente yo escucho que dicen, yo sí me estaciono en lugares de personas con discapacidad, porque no, pues no hay tantos, nunca se utilizan. Ustedes piensen en todo lo que tendría que hacer o lo que hace o tiene que hacer una persona con discapacidad, una familia, para poder llegar a ese lugar de estacionamiento. Muchas veces es muchísimo, más si no hay transporte público accesible. Si cotidianamente todas las mamás y papás, y digo más mamás porque estamos más involucradas las mamás en la crianza de los hijos en particular y de los hijos con discapacidad más. La frase más común es, no estamos preparados para recibir a su hijo en esta escuela. Yo siempre les digo, ¿ustedes creen que cuando yo me embaracé de mi hijo Alan me llegó una carta? En cuanto me embaracé, señora D'Artigues, oiga, usted váyase preparando, ¿verdad? Exacto. Porque va a tener un hijo con discapacidad. Pues no, si decimos que vivimos en un país donde decimos que la educación es para todos, es para todos. Oye, Katia, pero a ver, dime una cosa, por ejemplo, ¿por qué le sacamos la vuelta tanto? O sea, porque al final de cuentas, todos vamos a tener en casa a una persona con discapacidad. O vamos a ser una persona con discapacidad. Pero tenemos esa costumbre, mala costumbre de sacarle la vuelta al abuelo que ya tiene una discapacidad en la movilidad, una discapacidad mental, no escucha, y le sacamos la vuelta como si no existiera en casa. Exacto, y lo vamos excluyendo hasta de las reuniones familiares, ¿te fijas? O sea, de que ya no puede salir, entonces no haces esfuerzos porque es más difícil que entonces viaje con nosotros, pues porque no estamos preparados para ello, y yo creo que porque nos da miedo en el fondo llegar a eso. Pero la discapacidad no tiene por qué ser triste, no es una losa pesada, no tiene que ser así si buscamos que estén incluidos en todos lados, y eso depende de todos nosotros. Gubernamentalmente habrá mucho que hacer, ¿no? Sí, porque mucho. También yo me he dado cuenta, conozco a muchas personas que tienen hijos con síndrome de Down, si hablamos específicamente de estos casos, que si tienen dinero, sus hijos salen adelante y se valen por sí mismos porque van a terapias y les van enseñando cómo ir avanzando paso a paso. Pero si no tienen dinero, pues no hay quien les ayude a avanzar, a aprender a caminar, a aprender a hablar. El proceso todavía es mucho más lento. Entonces, gubernamentalmente debería haber algún apoyo para que todos crecieran a lo parejo, ¿no? Sí, y también las oportunidades de desarrollo en los ambientes inclusivos, que eso ayuda muchísimo. Porque si sigues creando lugares especiales, ¿no? Parques especiales, escuelas especiales, pues nunca van a convivir con el resto de la sociedad y se van a exponer a eso, a que tienen que comunicarse, a que tienen que salir adelante. Es cuestión de dinero muchas veces, sí, pero a veces tampoco, o sea, no en el sentido de cuando un hijo con discapacidad nace, afecta a toda la familia. Y lo que suele pasar es que un integrante de la familia, por lo general la madre, deja de trabajar y se reducen los ingresos de la familia cuando hay más gastos. Eso es lo que pasa. Pero, y que no encuentran lugares como
un hijo sin discapacidad, porque yo ya no digo normal y no normal, porque qué diablos es normal, ¿no? Un hijo sin discapacidad pues puede ir a la escuela, pero el hijo con discapacidad pues no puede ir a la escuela y tú no puedes trabajar. Entonces es un círculo vicioso, es un círculo pobreza, discapacidad, discapacidad, pobreza que hay que romper. Y sí se tiene que romper con apoyos sociales y de políticas públicas, no solamente con apoyos o becas para el bienestar como tenemos en este sexenio que garantizan que puedan seguir comiendo, obviamente, pero sí haciendo toda esta infraestructura y asegurando la educación para que además puedan trabajar como pueden trabajar y así contribuir al ingreso de su familia, al ingreso del país, a sentirse útiles. Bueno, en fin, todos hacemos trabajar porque no solamente nos da de comer, sino nos hace integrarnos a la sociedad. Katia, tú nos compartes este manual para reportear, para hacer periodismo. O cualquier persona que haga. A eso iba. ¿Cómo la sociedad, digo, no es un tema exclusivo de los periodistas, sino claro, de toda la sociedad, aprender a convivir? Claro. ¿Dónde pueden tener acceso a este material? Está descargable de manera gratuita en nuestra página, yotambién.mx, en la zona de biblioteca que está hasta abajo a la derecha. De hecho, también tenemos unos diccionarios para infancias, para niños, niñas y adolescentes, pero este está diseñado, pues nosotros empezamos por la casa, por lo que sabíamos. Obviamente somos reporteras, agradecemos mucho la oportunidad de platicar con colegas y hoy, sobre todo en la tarde que tuve la oportunidad de platicar con parte de la redacción de Zócalo, pues fue fantástico porque ellos son los que están trabajando en el día a día y se enfrentan a muchas circunstancias. Pero cualquier publicista, cualquier candidato, incluso ahora que estoy buscando a los candidatos a la gubernatura de Coahuila para hablar del tema, ¿no? Ojalá hagamos una alianza con Zócalo para reportearles del tema. Ahora que van a hacer ustedes el laboratorio, por cierto, ¿no? Junto con el Estado de México. En este ejercicio. En este ejercicio del voto anticipado para personas con discapacidad motriz que no puedan llegar a las urnas. La primera vez que se va a implementar justo aquí en Coahuila. ¿No? Pero bueno, hay muchísimas cosas que hacer al respecto, pero quisimos empezar por nuestros colegas, aunque todas las personas que tengan que decir algún mensaje de manera pública se beneficiarán de esto. Y a cualquier persona que quiera hablar bien sobre discapacidad, es un libro muy delgadito, como ustedes verán, muy bien ilustrado, muy práctico. La verdad es que, pues, como periodistas sabemos que pues no tenemos mucho tiempo que perder, estamos siempre del tingo al tango, ¿no? Está un glosario de cosas que sí decir, un antiglosario de cosas que por favor evita decir esto, y pues ejemplos muy claros. Y a mí me interesa mucho precisamente lo que hablabas acerca de este diccionario para la infancia. Estaba viendo que hay para preescolar, para primaria, y porque es ahí en donde tenemos que empezar a fomentar. Si ya nosotros como adultos, como betarrones, de repente está difícil aprender, pero no imposible, para nuestros niños sembrar esa semillita de la inclusión, de cómo tratarlos con respeto, con cariño, como a todo mundo. Yo creo que eso es importante. Claro. Fíjate que aquí tenemos una sección de cómo reportear a personas con discapacidad. Bueno, no tan desarrollada como el taller que doy presencialmente, ¿no? Pero en el de niños, niñas y adolescentes pusimos cómo jugar con personas con discapacidad. Porque el juego iguala. La verdad es que los niños, las niñas no tienen bronca, las broncas las tenemos los adultos. Claro. Si nosotros contribuimos a ver desde su mirada que no juzga y a no ponerle palabras y no a darle un codazo y decir no mires, sino sí al contrario, acércate, vamos a jugar y preguntar, pues sí vamos a poder cambiar este mundo, pero eso toma varias generaciones, entonces hay que atacar por todos lados y los medios también tienen un papel muy importante como catalizador. Y fíjate que quiero abordar el tema lo abordamos ahí en el taller, de cómo nombrarlos, porque ya ves que hubo una reforma, aquí se les decía personas con capacidades diferentes, luego les decimos discapacitados y luego no, personas con discapacidad. De repente nos da mucho miedo pegarla. Sí, exacto, sí. Bueno, mientras tengamos la necesidad de ponerles una etiqueta y nombrar su condición, lo ideal es que nos llamemos Lucero, Sergio, Katia, Alan, Luca, Juan, como sea, ¿no? Sí. Pero si necesitamos, siempre es importante poner primero persona o atleta o niño o periodista y luego con discapacidad. Capacidades diferentes, pues todos tenemos capacidades diferentes. Claro. Y en todo caso, como decía Alejandro Segovia, un gran amigo mío de Jalisco, que es productor musical, el único que tenía capacidades diferentes era José José. Porque él sí era tormenta, tornado, volcán apagado, gavilán y paloma, ay sí, ¿no? Pero fuera de eso, pues todos tenemos capacidades diferentes y todos somos especiales.
¿no? Lo que pasa es que una madre, por ejemplo, como tú, lo entiendes. Pero hay otras madres de familia u otros padres que se sienten ofendidos. Si tú le dices a su hijo, es que tiene discapacidad, no. Es una capacidad diferente a la tuya. Entonces, yo creo que de ahí es el miedo de que no sabemos cómo dirigirnos para evitar las susceptibilidades. Claro, y porque de discapacidad todavía tiene una carga pesada social, ¿no? Pero yo creo que es el tono, ¿sabes? El tono es muy diferente. Yo te puedo mentar la madre diciendo, ay, chula, pero qué, ¿no? Sí, y no te estoy diciendo ninguna mala palabra. No, pero es el tono y es decir, bueno, Juanito, ¿qué necesita? ¿No? Y decir, bueno, pues Juanito es un niño que trabaja, que estudia, que va aquí, que le gusta el color azul, y así tiene síndrome de Down o tiene una condición. O sea, hay muchas formas de decirlo. Como cuando te dicen Dios te bendiga y ya sabes que con el tono te la están... Exacto, sí. Pero yo en el caso de personas con discapacidades, yo siento que más que esa mala leche, como que hay un sentimiento de arrope, ¿no? O sea, siempre los vemos en ese tenor, o sea, de arroparlos, de no dañarlos. Sí, puede ser, pero sabes que también, y yo se lo he escuchado a muchos amigos con discapacidad y amigas, y dice, por favor, deja de protegerme, ¿sabes? Porque también, si tú de nuevo sobreproteges a alguien, lo asfixias y no lo dejas vivir ni ser independiente. Y eso, fíjate que hoy, que es el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, es una crítica que he hecho en varias entrevistas que me han hecho, una autocrítica a las familias. Porque es endemoniadamente difícil, y lo sé yo, no sobreproteger a tu hijo con discapacidad. A mí me da mucho miedo que Alan lo discrimine. Tiene 16 años, me encantaría tenerlo en algodones y que nadie lo tocara, pero es real, no es real. Porque lo más seguro es que yo me moriría antes que él, ¿sabes? Y entonces lo ideal es que él esté preparado para enfrentar el mundo, ¿no? Hacerlo claro, paso a paso, con amor, pero sobreproteger a cualquier persona con o sin discapacidad lo limita. Los sobreprotegemos, incluso hasta les robamos voz y voz. Claro. Sí. Hablamos por ellos, caramba. Sí. Y eso es algo que los periodistas tenemos que evitar también mucho. Los protagonistas de las historias tendrían que ser bueno, claro que pueden ser las familias, pueden ser los médicos, pueden tener una voz. Porque son su entorno. Porque son su entorno, pero muchas veces no estamos hablando con las personas con discapacidad y estamos dejando que otras personas hablen por ellas, incluso las madres, ¿eh? En eso, pensando en el tema de que pues en algún momento vamos a faltar, ¿no? ¿Cómo se prepara la familia en ese aspecto? Es decir, Alan se llama, ¿verdad? Ajá, mi hijo, Alan tiene más hermanos. No, es hijo único. Y ahí, ¿cómo, quién lo arropa, verdad? Porque en algún momento papá o mamá pueden faltar. Además, soy madre soltera. ¿Y cómo le hacen? En caso, por ejemplo, de que las familias tengan papá o mamá y en algún momento llegan a faltar, ¿cómo le hacen? He conocido casos en donde dicen, bueno, pues los hermanos lo arropan y saben que siempre van a estar juntos y van a crecer juntos y van a ver por él. Pero en este caso... Es que tú lo estás preparando para, pues sí, para ello, ¿no? Sí, y bueno, mi idea es que en cuanto pueda, no mañana obviamente, ¿no? Pero que aunque yo esté bien y pueda seguir viviendo conmigo, él poco a poco se vaya a un piso, a un departamento con otras personas con discapacidad y que, o sea, de manera muy consciente, yo irme separando mucho de su vida para que no me extrañe cuando no esté. En todo caso, es más fácil decir, pues yo hago todo por ti. Sí, es más fácil. Muchas veces sí es más fácil y más cómodo. Es muy pesado también para las madres y las familias, pero sobre todo las madres, y caemos en un síndrome de burnt out también. Es todo un tema de género también ahí paralelo de las cuidadoras, etcétera. Pero a la larga, pues te perjudicas a ti, perjudicas a tu hijo, no lo dejas, o tu hija no avanza, no lo dejas crecer, ¿no? Finalmente, pues se tiene que enfrentar a la vida. Y la vida está hecha de personas, la mayoría, sin discapacidad.
¿Cómo se dice? Pues muchísimas gracias, Katia, por venir a compartirnos esta charla y pues todavía tenemos mucho que aprender. Muchas gracias y pues yo encantada de estar aquí. Gracias por hoy en la tarde, por la plática con los periodistas de Zócalo. Espero que hagamos cosas juntos. Claro que sí. ¿No? Y que reportemos sobre cuáles son las propuestas de los candidatos a la gubernatura sobre el tema de discapacidad. Exactamente. Muchísimas gracias. 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 Son las 10:04. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos con más información de interés para usted.